Te voy a mandar dos lauchas. Muy buenas noches, contento de estar transmitiendo con ustedes. Voy a revisar en mi misma computadora, a ver si estamos en el Facebook, a ver si los hermanos... Sí, estamos en el Facebook, perfecto. Ahí estamos. Mi amigo hablando y yo haciéndolo callar. Pero todo va bien, gracias a Dios. Contento de poder estar con Eduardo esta noche. Hoy la esposa le dio permiso de que esté con nosotros, que se dijo que se porte bien, que no hable cosas raras, que no sea separatista. Entonces, no, él es buena gente. Y vamos a repasar primero lo de ayer, pero vamos a esperar que Eduardo nos dé un saludito desde Argentina, desde el campo, ahí a las montañas. Un gusto encontrarnos de vuelta o con algunos nuevos. Deseamos lo mejor, que pueda ser de bendición este estudio, este repaso para algunos y estudio nuevo para otros del tema que vamos a compartir hoy, el origen del mal y el dolor, un tema muy interesante y que se desconoce. Así que preste atención, porque si lo conoce se va a afirmar y si no lo conoce va a descubrir una versión que la Biblia enseña acerca del conflicto en que estamos viviendo usted y yo. Muy bien, yo estoy tratando de poner el Facebook en mi celular para saludar a los hermanos, pero por ahora no hay caso, lo haremos más adelante. Vamos a repasar entonces algunas preguntas del tema de ayer, ¿no? Ayer hablamos sobre la divinidad, sobre la deidad, y ¿cuáles son las tres personas de la divinidad? Bien sencillito, bien fácil, ¿no? Después me responde cuando termine con la quinta pregunta. Ahora, aunque hay tres personas en la divinidad, ¿cómo se las presenta en la Biblia? Hay tres personas, pero ¿cómo se las presenta en la Biblia? La tercera pregunta, ¿a quién debemos dirigirnos cuando tenemos una oración, cuando hacemos una oración, ¿no? ¿A quién debemos dirigirnos? La cuarta pregunta, ¿qué es lo que hizo Jesús? Hizo muchas cosas, bueno, pero conforme a la lección, ¿no? Lo primero que hizo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Y la última pregunta, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros? Muy bien. Arnaldo. Sí. Me gustaría agregar un pedacito a la pregunta número 3, si no me equivoco. Dice, vos preguntaste a quién debemos dirigirnos cuando oramos. Sí. Algo muy importante que a veces no se tiene en cuenta es, creo que está en la lección, que es, ¿y en el nombre de quién? Ah, bueno, está bien. Eso lo dimos por agregado por otro lado, no estaba en la lección. Ah, bien, bien. Vamos a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las tres personas de divinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Jesús dijo, id de hacer discípulos, él tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, por tanto los mandó, los envió a hacer discípulos a todas las naciones, o sea, seguidores de Cristo, no míos, no de Eduardo, seguidores de Cristo, ¿no? Bautizando el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dijo que iba a estar todos los días con ellos hasta el fin del mundo, o sea, en el nombre de una persona, el Padre, en el nombre de una persona, el Hijo, y en el nombre de una persona, el Espíritu Santo, ¿no? La segunda pregunta, aunque hay tres personas en la deidad, ¿cómo se las presenta en la Biblia? Recuerden Deuteronomio 6:4, Jehová vuestro Dios uno es, o sea, es una unidad compuesta, así como el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. La palabra Ejad es la misma que se usa allí en Deuteronomio, como también para el hombre y la mujer. ¿A quién debemos dirigirnos y en el nombre de quién? A nuestro Padre. Jesús dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y nos dio un ejemplo de oración allí, ¿no? Porque todas las oraciones en la Biblia son diferentes, y en San Juan capítulo 14, Jesús dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo haré. O sea, Jesús nos pide que oremos al Padre en su nombre. Y en el versículo 6 de San Juan 14, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús dice que si quieres llegar al Padre, tienes que ir a través de Él, a través de Él. Por eso las oraciones
que se dirigen al Padre, como Jesús nos dice, son en el nombre de Jesús. Bueno, usted puede decir que su sacerdote, que su pastor, le dijo otra cosa, no importa. Acá no están para seguirme a mí. Le repito, estamos para seguir lo que la palabra de Dios dice. Justamente este curso es comprenda su Biblia. No comprenda al ser humano, no comprenda a las iglesias porque se va a meter en problemas. Pero sí puede comprender su Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Y qué hace Jesús por nosotros? Tantas cosas. Una es abogado, nuestro abogado. En 1 Juan 2, 1 y 2 dice, hijitos míos, habla con ese amor el apóstol Juan, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos, Eduardo? Abogado para con el Padre. A Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Él es justo, no esos abogados que cajonean las causas, que reciben dinero por debajo de la mesa, ¿no? Es justo y nos ama, miren lo bonito. Quizás sería bueno recordarle a los amigos que están escuchando que cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, Él es un abogado que no pierde un solo caso. Amén, amén, amén. Amén. Ningún caso pierde de aquellos que lo buscan de corazón. Exactamente. Los que buscan de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Tantas cosas, pero una de las cosas que es enseñar todo. Sí, enseñarnos todo lo que Jesús ha dicho, ¿no? Conducirnos a la verdad, convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Es el otro consolador que a través de él Jesús está presente con cada uno de nosotros. Muy bien, habiendo hecho un repasito dinámico de ayer, vamos a tener una palabra de oración y luego comenzamos con el estudio. Vamos a tener una palabrita de oración. El estudio de esta noche es el origen del mal y del dolor. Señor, tú eres Dios y tienes todo el poder. Por eso nos dirigimos a ti en esta noche en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que creó todas las cosas. Dice tu palabra que todo lo que fue hecho por Él fue hecho y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Las cosas invisibles y visibles fueron creadas por Jesús. Tronos, dominios, potestades, los seres celestiales, los mundos, esta tierra y el ser humano. Lo que Jesús no creó fue el mal. Y esta noche vamos a enfrentar el mal con tu palabra, Dios. Entonces queremos que tu Santo Espíritu se haga presente, que bendiga a todos los que se acercan a este programa y apura a las personas que se puedan conectar. Que bendigas este tema que pueda ser para gloria y honra de tu nombre. Aunque no lo merecemos, Dios nuestro, te lo suplicamos agradecidos, confiando en ti, en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, te fuiste de vacaciones ayer, así que hoy te voy a hacer trabajar como un burro. ¿Ok? Eduardo. Muy bien. El origen del dolor. ¿Qué querés comentar así sobre eso antes de comenzar con la lección, sobre la reflexión? Si hay alguna palabrita, si quieres entrar derecho a la primera pregunta. Hay una introducción ahí, ¿no? Sí, podríamos leerla y hacer un comentario. ¿Cómo no? Dice, para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia son causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de uno o de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Amén. Es imposible explicar el origen del pecado. El apóstol Pablo habla de la iniquidad como de un misterio, algo no revelado. Hay un texto allí para ver. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra el mal. Mucha gente, quería comentar, el enemigo, que según Jesús en su palabra,
nos revela que él es el padre de la mentira, de la confusión, se ha ocupado de presentar y de vender una terrible mentira que es básicamente que él no existe. Muy poca gente hoy cree en el enemigo como un ser real, pero la Biblia revela, y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, revela la verdad del gran conflicto. Y cuando uno la estudia ve perfecta coherencia y los resultados los ve claramente comprendiendo lo que vivimos hoy. Eso es muy importante porque vamos a decir que la Biblia es una versión más de tantas opiniones que hay. Pero no puede haber dos verdades, querido amigo. Hay una sola verdad. Si existe Dios, hay una sola verdad y procede de él. Y la revelación está en la palabra de Dios. Como vamos a estudiar hoy. Al estudiar este tema, usted va a comprender, vamos a repasar, y algunos a ver por primera vez quizás, de dónde surge el mal teniendo un Dios, como dice aquí el comentario, un Dios de amor, que es la gran pregunta que se hace todo el mundo. ¿De qué Dios de amor me hablas cuando los niños se mueren de hambre, cuando hay terremotos, cuando hay desastre, cuando hay injusticia? ¿Dónde está Dios? Bueno, es una pregunta que todos nos hemos hecho, pero que algunos lo hemos resuelto al comprender este tema. Sí, saludamos a Denis, a Minerva, a Sara, los que están acercando. Tengo que cambiar de pantalla para poder ver, en el mismo momento no lo puedo ver, pero cariños para todos los que están acercando. Hermanos, todo recuerdo triste de tu vida, toda cosa que te dejó perpleja, no viene de Dios. Hay una parábola en la Biblia donde hay alguien que se acerca y le dice al Señor, sería, en el campo no sembramos trigo, ¿por qué hay cizaña? Y la respuesta de Jesús fue, un enemigo ha hecho esto. Y eso es lo que vamos a ver esta noche, que hay un enemigo que hace las cosas y que le echa la culpa a Dios. Y avanzando en este seminario, en este estudio bíblico, noche a noche iremos armando un rompecabezas donde tendremos una idea básica de lo que es el plan de salvación, lo que es este conflicto de los siglos, un conflicto entre el bien y el mal, donde todos formamos parte. Guste o no nos guste, querramos o no querramos, todos formamos parte. Y mucha gente no cree en el enemigo porque se lo imagina con tridente, colas, cuernos, esas cosas, pero eso no es así. No es así, ya vamos a ir viendo. Entonces, dice la pregunta número 1. ¿Qué nombre tenía Satanás antes de rebelarse contra Dios? Isaías capítulo 14, versículos 12 y 14, ¿no? ¿Qué nombre tenía Sí, lo leo. Satanás antes de rebelarse contra Dios? Aquí los hermanos lo tienen en pantalla. Eduardo lo puede leer, no hay problema. Correcto, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, lo que estamos viendo aquí en realidad es algo que en realidad no se cree, no es algo que no común, es algo que no se tiene en cuenta, inclusive dentro de las iglesias que se llaman cristianas. O sea, se creen que esto es algo, es una pincelada de una forma de expresar el conflicto o la existencia del mal, pero esto es literal. La palabra de Dios nos enseña que hubo una rebelión. Y Satanás ha logrado, a través de Hollywood, con la Guerra de las Galaxias inicialmente y con tantas otras obras maestras de él, porque son obras maestras de él, su deseo expresado en el cine, que es un conflicto universal, que no logró realizarlo, sino solamente aquí en la Tierra. Por eso es maravilloso cuando uno estudia este tema, comprender cómo lo que el enemigo ha llenado y llena la cabeza a través de toda la serie de películas, etcétera, ¿no es cierto?, que hacen que la gente no crea
que la Biblia está diciendo la verdad, porque casi es lo que nosotros vemos en la televisión. Pero, querido amigo, la Biblia está escrita miles de años antes que exista la primera película. Sí. Esta es la versión real y original. Después el enemigo se ha encargado de burlarse de todo esto, para que la gente crea que esto es toda una ficción, un cuento de hadas, una historia más de tantas que ve en televisión. Pero la Biblia está escrita hace miles de años para no dejar al hombre en la ignorancia en cuanto al suceso que estamos viviendo en este planeta. Contestando la pregunta de número 1, el nombre del enemigo de Dios en ese momento es Lucero. Y Lucero es una estrella, la primera estrella que se ve en la mañana. O sea, no era algo feo, no era algo horrible, sino era algo precioso. Y es interesante que en la palabra de Dios muchas veces se refiere al enemigo, pero él utiliza personas. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 dice, el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar un hijo varón para devorarlo tan pronto naciera. ¿Quién fue el que quiso devorar a Jesús? Satanás, pero humanamente, ¿quién fue? Herodes. Y aquí también en Isaías habla del rey de Tiro, pero cuando uno lee lo que está diciendo no se refiere al rey de Tiro, sino se refiere a Satanás, a Lucero. También en el libro del profeta Ezequiel encontramos la misma cosa. Por eso, si alguna vez usted tiene alguna duda de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando, si alguien le dice que está mal, yo no tengo o no tenemos ningún problema de que usted pregunte por escrito y al otro día le traemos la respuesta, porque sabemos y estamos convencidos y seguros que cuando usted más pregunte, más va a aprender. Cuanto más nos contradiga, más explicaciones vamos a tener que dar y más vamos a profundizar y más vamos a comprender todos, ¿no? Entonces, por eso no hay problemas aquí. No, nadie lo va a maltratar porque usted pregunte, ¿no? Siempre que se pregunte con honestidad, con sinceridad. Sí. No, quería comentar solamente que a veces las personas preguntan, ¿y por qué aparece el nombre Satanás? Bueno, Satanás en hebreo significa el adversario. Sí. En realidad el nombre del adversario, que está en contra de Dios y de nosotros, es Lucifer, o lucero de la mañana. Pero se transformó en el adversario, el enemigo de Dios, se cruzó de vereda. Le hizo una guerra abierta como presenta aquí. ¿No? O sea, las características de él es acusador y engañador. O sea, por eso tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros nos ponemos a acusar, estamos teniendo una de las características del enemigo. A veces, si una persona comete un error y usted públicamente lo señala y anda, tal vez esa actitud es peor que el error que cometió la persona. Así que mucho cuidado de cómo somos. Acá estamos para también poder aprender de Jesús y reflejarlo a Él, y será de bendición para nuestra vida, ¿no? Pregunta número 2. ¿Qué nos dice Eduardo la pregunta número 2? Dice, ¿amó siempre Satanás el pecado? ¿Siempre lo amó? Vamos a buscar entonces Ezequiel 28, 14 y 15. Lo vamos a proyectar, si Dios quiere, en pantalla. Ezequiel 28, 14 y 15. Aquí lo tenemos. Lo pongo resaltado en amarillo para que se vea bien, ¿no? Muy bien, dice allí tú, querubín, o sea, querubín era el cargo, el puesto que tenía Lucifer en el cielo. Querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Cómo era el diablo? Perfecto. O sea que él no era diablo. Correcto. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Wow. Terrible, ¿no? Escogió seguir, obviamente, por lo que leímos antes, ese deseo de ensalzarse a sí mismo y de querer ser igual a Dios. Subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Es interesante que dijimos antes de ayer, si no me equivoco, que Jesús dice que Lucifer, o Satanás en este caso, es el príncipe de este mundo. El príncipe, o sea, ha logrado un principado sobre la tierra, ¿no es cierto? Pero si nos escondemos en Jesús,
ya no le pertenecemos a él. Es interesante que él era el querubín protector. Yo entiendo como que era el ángel que extendía su ala para tapar la gloria de Dios que estaba en la luz inaccesible. Y él fue creado perfecto hasta que se halló en ti maldad. O sea, hubo un tiempo que transcurrió, hasta que sucedió eso. Por eso la pregunta, ¿amó siempre Satanás el pecado? No, él no tenía pecado. Dios no creó el pecado. Dios creó un agente moral libre, de libre decisión, usted si se Exacto. casa, ¿no?, con alguien, ¿quiere casarse porque esa mujer quiere su dinero? ¿Porque esa mujer, usted tiene buena casa? ¿O porque le va a conseguir los papeles? ¿O quiere casarse con una mujer que lo ame? Yo le pregunto. Si usted se quiere casar para tener un pedazo de carne, bueno, cómprelo por ahí. Pero si quiere casarse con alguien que lo ame, hay una decisión humana allí. Eso no se puede obligar. Hay gente que quiere obligar a que tal persona lo ame, lo quiera. El amor no se obliga, el amor surge, ¿no? Entonces Dios creó personas que lo puedan amar de corazón, no que estén obligadas a amarlo. ¿Mm? Entonces nos creó como agentes morales libres y él tomó la mala decisión de apartarse de Dios, de apartarse del bien. Pregunta número 3. ¿Qué sentimientos lo convirtieron en el primer pecador, ¿no?, a Lucifer? ¿Qué sentimiento lo convirtió en el primer pecador? Ezequiel 28, 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. La hermosura, el esplendor, la gloria que Dios le había dado, se le fue para el lado de querer ser semejante a Dios, ¿no es cierto? Hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante. David dice: no me des tanto que teniendo me olvide de ti. Y bueno, algo así le pasó a Lucifer, ¿no es cierto? Saben que Sí, el amor a uno mismo, en cierto grado, es una enfermedad. Había un programa cómico en Argentina que había un actor, Pepe Bión, de hace muchos años, que el papel de él era Pepe Bello. Decía: yo soy hermoso desde los pies hasta el cabello, quiero mucho a mi papá porque me hizo bonito a mí y besitos para mí, pero decía así, ¿no? O sea, era una sátira de una enfermedad, que es que uno es más lindo de todos, que uno se cree el mejor de todos, ¿no? Pero eso pasa cuando esas personas son así, generalmente tienen un complejo, y ese complejo quieren solucionarlo pisoteando a los demás que están al lado, ¿no? Queriendo ocupar la posición del otro, queriendo avanzar, ¿no?, pisoteando a los que están al lado, y así hizo el enemigo de Dios. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Él quería ocupar el lugar de Dios. Quería estar ahí en el norte. El norte es el centro del universo en la Biblia. Y ser como Dios. Ojalá hubiera sido como Dios, pero él quería ser como Dios en los atributos que Dios nos da, en omnipotencia, omnipresencia, pero no quería ser como Dios en su carácter, que es amor. Él quería tener la autoridad de Dios, pero no el amor de Dios. ¿Y cómo hacemos nosotros en nuestra casa, apreciados? ¿Cómo hace usted como esposa, con su marido, con sus hijos, no? ¿Se gana el respeto con el amor o impone el respeto? Muy bien, vamos a seguir. ¿Algo que quieres agregar? ¿Seguimos avanzando? No, que después presenta el texto que leímos antes, mostrando que esa hermosura y ese esplendor los llevaron a desear el trono mismo de Dios. Por eso vamos a poner ahí Isaías 14. Sí. Claro, ya lo leímos antes, correcto. Podés ponerlo en pantalla. Tú que y el comentario que hay aquí, alto, interesante, ¿no? Exacto, el comentario dice: poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse, como dice la Biblia. Descontento con el puesto que ocupaba, el de querubín protector, se aventuró a codiciar el lugar que solo le pertenece al Creador, como dijo en Isaías.
revela el profeta Isaías. Subiré al cielo, a las nubes, y seré semejante al Altísimo. Qué triste que hoy día la gente, hoy día hasta hay personas que no adoran al Creador, adoran lo creado, adoran seres humanos, adoran la tierra. Los científicos, uno piensa, bueno, que esa gente que hace eso es ignorante. No, hay gente muy estudiosa. Los científicos hablan de la evolución. Todo lo que nos pueden explicar, millones de años. La naturaleza, como si la naturaleza tuviera cerebro. ¿Dónde encuentra usted la naturaleza? ¿Que es una persona? ¿Que hay una energía ahí inteligente que da vueltas? Cuando uno ve la complejidad de lo creado, cuando uno ve el diseño inteligente de las cosas, cómo hay una simetría, cómo el agua es transparente, podemos ver a través de ella, cómo el oxígeno es transparente, o sea, tantas bendiciones que lo que es el ojo humano, todo eso tan complejo que muestra que hay una inteligencia superior, ¿m? Pero el hombre quiere ocupar el lugar de Dios o ignorar a Dios y diciendo que no En creen, realidad, cree en muchas otras cosas. en realidad, Satanás traspasa sus deseos a personas que llevan los mismos sentimientos que él, ¿no es cierto? O sea, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, el encumbrado, el que tiene títulos, la falta de humildad, las cualidades. Él impregna las cualidades de él en muchas personas que a veces nos chocan, nos molestan, decimos cómo puede ser una persona así. Bueno, son las cualidades que él va imprimiendo en el corazón de esa persona, así como Dios quiere desarrollar sus cualidades, la de amor, paciencia, misericordia, bondad, en sus hijos. Es el gran conflicto existente, ¿no es cierto? Y a veces la gente dice, ¿viste tal persona lo que hizo? Yo nunca me imaginé que iba a llegar a eso. Era tan diferente, ya no es el mismo. Hay un poder que obra para bien o para mal en nuestra vida y según a quien escuchemos va a ser el que va a obrar en nuestro corazón. Si escuchamos a Dios, iremos cambiando imagen y semejanza de Dios. Si escuchamos al Por enemigo, eso, será al revés. claro, Sí. por eso muy interesante la pregunta que viene, ¿no? O sea, la pregunta número 4 y la 5, las dos básicamente, pero vamos a la 4. Dice, ¿qué ocurrió entonces en el cielo? Miren qué interesante, queridos amigos. Dios nos revela en su palabra qué ocurrió allí en el cielo. ¿Y Sí. qué dice la Biblia que ocurrió en el cielo? Apocalipsis 12 dice claramente allí, después hubo una gran batalla en el cielo, o sea, esto terminó en una batalla. Miguel es Cristo en la Biblia, después lo vamos a estudiar en su momento, el que es igual a Dios, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Tiene muchos títulos. Entre los títulos que tiene Satanás es el dragón. Y ahí estaban peleando Cristo, Miguel y sus ángeles contra Satanás, el dragón y sus ángeles. Y luchaban, dice el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado, o sea, fue expulsado del cielo el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Escuchen, presten atención ahora que esto es para subrayar o guardarlo en el corazón. Preste atención a lo que revela la palabra de Dios. No solamente nos cuenta de que hubo lo que ocurrió en el cielo, el ensalzamiento de Satanás, el deseo de ser igual a Dios, sino que eso terminó en una batalla en el cielo, que fue expulsado de la tierra. Y escuchen lo que dice ahora. Satanás, dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso quiero decir esto entre paréntesis, querido amigo, que es una bendición poder encontrarnos para estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia Dios nos quita la ignorancia en cuanto a las filosofías y pensamientos por cientos que hay en el mundo. La palabra de Dios es, como dijo Arnaldo ya varias veces, es lámpara a mi camino, lumbrera, ¿no es cierto?
Cuando uno entraba, ¿no es cierto?, era joven, entraba a un cine, yo me acuerdo, y si llegaba tarde necesitaba el acomodador con la linterna, porque si no se tropezaba todo, no podía llegar a sentarse en la oscuridad, ¿correcto? O sea, la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad de un mundo donde no hay casi códigos. Y Dios nos enseña en su palabra la verdad, de poder andar caminando en la verdad, en la seguridad de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que podamos estudiar juntos, que usted abra la Biblia, que usted comprenda esa Biblia que tiene allí en su Amén. casa. Amén. Mire, estoy más contento ahora. ¿Saben por qué? Porque los estoy viendo acá. No a todos, porque si supongo el dedo ahí, no sube y baja todo. Queda algunos, ¿no? Pero está Minerva, están los de los 3 ángeles que dicen, compartan, share, hagan caso, no sean de corazón rebelde. Está Miriam, le agradezco por acompañarnos hoy, Waldina, Valentina Sevilla, gracias por estar con nosotros, ¿no? Y hay más personas, pero no los puedo ver en este momento, ya los veré. Gracias por estar y vamos aprendiendo todos un poquito más de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, fue arrojado del cielo. Esa batalla nos arrancaron las plumas los ángeles. Fue una batalla intelectual, mental. Dios hace así, lo hace desaparecer. Pero Dios no eliminó el pecado de entrada porque hubiera planteado dudas el universo. Dios tuvo que permitir que el pecado se desarrolle para mostrar lo que realmente es, y una vez cumplido el plan de salvación, nunca más se va a levantar el pecado en el universo, ¿no? Satanás quería ser como Dios y se encontró con Miguel, que es Cristo, que el nombre de él es ¿quién es como Dios? Miguel significa ¿quién es como Dios? Jesús es como Dios. Él es como Dios y Jesús vino a este mundo y nos mostró que Él es como Dios. Y dijo, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de esa manera también desenmascaró el carácter del enemigo de Dios. Pero todo eso iremos en repetición y ampliación viendo un poquito más. Ahora, la pregunta 5, y esta es terrible pregunta la 5, es una realidad que no se puede negar. Dice la pregunta número 5, para poder engañar mejor, ¿qué hace Satanás? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. ¿Qué hace el enemigo para poder engañar mejor? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles, o se disfrazarán, perdón, como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto es muy interesante con el primer tema que estudiamos. El primer tema no está allí por casualidad, está hecho a propósito para encerrar el resto de los temas. Porque, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Se acuerdan cuando leímos allí en la Biblia, en Mateo 7, 21 al 23? No todo el que No dice todo Señor, el que Señor. dice, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Satanás quiso dejar de hacer la voluntad de Dios en el cielo. Quiso ubicar su propia forma de gobernar y terminó en una batalla. Fue expulsado a la tierra, ¿correcto? Y arrastró, ya lo vamos a ver enseguida, arrastró a nuestros primeros padres también al pecado. Por eso nuestra situación. Pero ¿qué enseña la Biblia claramente aquí? ¿Correcto? Enseña, ¿no es cierto?, que él se disfraza, engaña y usa a personas que, aunque usan el nombre de Jesús, abren la Biblia, no enseñan a guardar lo que la Biblia enseña. Por eso, vimos en el primer tema tan importante, en el único camino seguro, vimos que les dirán al Señor, ¿cómo, Señor, no me llevas al cielo si yo prediqué en tu nombre? Pero podemos predicar, pero no predicar lo que la Biblia enseña. Claro. Podemos predicar lo que nos conviene, correcto. Podemos predicar lo que nos genera ganancia o que nos genera aplausos. Pero la Biblia es cruda, querido amigo. La Biblia revela la verdad y revela a veces en forma cruda, correcto, la condición nuestra.
Y bueno, cuando estudiamos como estamos estudiando ahora, por eso como dijo Arnaldo, quiero repetirte que si tenés preguntas, si tenés dudas, no te quedes con ellas, vos preguntala. Nosotros te vamos a responder con la palabra de Dios todas las preguntas que tengas, que en la Biblia esté revelado, ¿no? Yeserni con su familia, la familia Beltré, bienvenidos. Preguntas que tengan sus niños. Son más importantes las preguntas de los niños que de los grandes. Todos merecen respuesta, ¿ok? Estamos para responder las inquietudes que tengan. Entonces vimos que se disfraza como ángel de luz. Yo he estado en congregaciones donde el que está al frente está a los gritos, como que recibe el Espíritu Santo, todo el mundo tiembla, como que hablan otros idiomas, y de golpe uno ve por noticiero que salía con no sé cuántas chicas y no sé cuántas cosas, y con cuánto dinero se quedaba. Entonces, ¿había poder? Bueno, sí, uno poder veía, pero ¿dónde estaba Dios ahí? O sea, que haya un poder no significa nada, significa que hay alguien que está detrás de eso. Si uno va a seguir a algo porque ve poder, uno se puede hacer de muchas cosas diferentes. Hay miles de caminos para seguir porque uno ve una manifestación de poder. Uno puede creer en los viajes astrales, en los seres elementales, en tantas cosas. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, es la única que nos dice de dónde venimos, hacia dónde vamos, es la única que conoce el fin desde el principio y nos presenta las profecías, y Jesús, que tiene poder para cambiar todas nuestras tendencias heredadas y cultivadas, y Él se manifiesta en la vida de aquellos que lo siguen y lo siguen de veras, ¿no? O sea, puede haber problemas, dificultades, pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que entró el pecado en este mundo? En este mundo, porque vimos que el pecado se originó en el cielo, en un ser perfecto, ¿no? Pero se trasladó a la tierra. Entonces vamos a ir ahora a la próxima pregunta, que sería la número 6. O sea, dentro de la misma 6 hay otro texto más, ¿no? Otro texto más dentro de la misma 6. Correcto. Pregunta: ¿qué orden le había dado Dios a Adán en el huerto del Edén? Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, ¿qué orden le dio? Y hay Génesis 2, 16 y 17. Allí podemos ver en la palabra de Dios que le dijo que podía comer de todo árbol del huerto, pero que no podía comer puntualmente de uno. Esa era la prueba. La prueba en realidad era muy sencilla, no era que no podía comer de ninguno, solamente al revés, podía comer de todos los miles de árboles que había, solamente de uno no debía comer. Por eso el comentario dice: Dios había dado una orden para el bien de Adán y Eva, pero Satanás utilizó una serpiente para engañar a nuestros primeros padres, llevándolos a la desobediencia de la orden que Dios les había dado. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Sí, hay gente que piensa, bueno, esto como muy sencillo y tratan de Como fábula. algo como una fábula, pero en lo sencillo está la sabiduría, porque Dios dice que no toques ni comes de un fruto. ¿Y qué hay de malo en tocar o comer de un fruto? ¿Me puedes explicar un poquito más, Eduardo? ¿Qué te parece? Sí, en realidad la Biblia revela, porque esto recuerden que estamos abriendo la palabra de Dios. Si creemos en la Biblia como la palabra de Dios, creemos lo que dice Dios a través de su palabra. O sea, Sí, esto no hay mucha vuelta que dar, ¿no? Y aunque parezca justamente tan sencilla la prueba, justamente la prueba era sencilla, no era una prueba difícil, era solamente una demostración de la fidelidad de Adán y Eva a Dios, porque Dios nos creó con libre albedrío al ser humano. Y el ser imagínate, humano tenía Eduardo, que... sí, imagínate, Eduardo, que Dios hubiera dicho matar es pecado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que es menos está permitido. O sea, Adán puede decir, no, no la maté, le pegué un golpe. Eva, no lo maté, Sí, lo pero rasguñé todo, lo arañé, ¿no? O sea,
vamos a hacerlo dentro del marco de la realidad que fue. Por ejemplo, el Sí, Edén era una belleza, tenía árboles frutales de todo tipo, y Dios le hubiese dicho, bueno, mira, no podés comer de ningún árbol, de ninguna fruta que veas, solamente podés comer pasto. Bueno, la verdad que era difícil esa prueba, porque estaba rodeado constantemente de tentación, correcto. Pero Dios no le pidió eso, Dios le pidió una prueba muy sencilla, una prueba de fidelidad. Yo le pregunto a ustedes, para demostrar la fidelidad de un empleado, ¿cuánto dinero tengo que colocarle en el suelo para ver si se lo guarda o lo pone arriba del escritorio? $1.000.000 o 10 pesos. Si es fiel, los 10 pesos los va a dejar arriba de la mesa. O sea, si usted tiene una persona en su casa que cuando usted ve que está limpiando, higienizando y de pronto ve una moneda y se la guarda en el bolsillo, a usted no le cae bien, pero escuche, le podría decir yo, pero son un peso. Sí, pero usted me dice, pero no es el peso, es el acto. Ya exacto. esto ya me demuestra que no puedo confiar. Bueno, justamente eso es lo que sucedió. El Lo que que le no sucede tiene a lo usted, poco, tampoco lo mucho es fiel, exacto, ¿no? O sea, si Dios exacto, decía, esto es pecado, todo lo que es menos estaba lícito de hacer, pero no había nada de exacto, malo en tocar o comer del fruto de un árbol. Entonces era una prueba de confianza, de fe en Dios. exacto. Vamos Por entonces a la eso pregunta número... Sí, exacto. La pregunta 7 dice, sí, Dios les había dicho que si comían morirían. ¿Qué les dijo en cambio Satanás? Y ahí vamos a Génesis, no sé si lo tenés para colocar en pantalla, sí, Génesis 3, versículo 4 y 5. ahí lo tenemos. Allí Satanás, dice el texto bíblico, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es interesante, ¿no? Dios le dijo, no comas. Satanás le dijo, come. Dios le dijo, morís. Satanás le dijo, no morís. No sé si es claro lo que la Biblia presenta entre las indicaciones de Dios y Sí. las indicaciones del enemigo. Es muy interesante, ¿no es cierto? Uno puede ver contradicción directa. Después la engañó, le dio vuelta, le pintó, todo lo que ustedes quieran. Pero la orden de Dios era, no comas. Y la orden del enemigo fue comer, no hay ningún problema. Dios sabe que el día que comas vas a ser tan inteligente, tan capaz. Bueno, una pintura para lograr el objetivo, engañar. Por eso Jesús le llama a Satanás el padre de la mentira. Sí. Estaba saludando a Alberto Ortega, a Diana, contento Diana, que ayer se escapó. ¿Dónde anduvo Diana ayer? Pero bueno, no me diga ahora por dónde anduvo. Ahora sé que está aquí con nosotros. Ok, ok. El diablo dijo que no iban a morir, pero Dios le dijo, ciertamente morirás. Y cuando en la Biblia uno encuentra ciertamente morirás, la traducción más real sería, más precisa, morirás de muerte. Uy, ¿cómo? Pero uno muere de muchas cosas, pero morirás de muerte. Y es interesante que uno va muriendo de a poco. Miren cómo tengo acá el pelito blanco, ya, ya me falta un poco de grasa en los engranajes. O sea, uno se va así como las hojas, uno las ve crecer, se ponen verdes, se van secando. Y ellos cuando pecaron pensaron que, bueno, ¿qué pasó? El diablo tenía razón, seguimos vivos. Pero no, comenzó, por el pecado entró la muerte. Vamos a ver entonces la pregunta número bueno, 7 estuvimos viendo, y vamos a ver un detalle más. Le dijo que no morirían y que serían abiertos sus ojos, ¿m? Sabiendo el bien y el mal. Ahora, Así ¿podrían quedamos. estar mejor de lo que estaban? Imposible, o sea, el bien lo conocían bien porque lo estaban viviendo. Conocían el mal. Bueno, Dios le dijo que si tocaban y comían, morían, o sea, tenían que entender lo que es la muerte, o sea, había un entendimiento intelectual. Lo que Dios no quería era que aprendieran el mal por experiencia. Es como que yo te diga, bueno, mira, está el cáncer. Si tú comes frito toda la vida, te puede haber, o alcohol todavía, te puede dar una cirrosis, un cáncer al hígado, ¿no? Pero tú no necesitas hacer eso, tener un cáncer, digo, para aprender lo que un cáncer es. O sea, Dios quiso evitar eso, pero el hombre avanzó y entendió ahora, conoció, y en la Biblia conocer es conocer por experiencia, conoció
el mal por vivencia propia. Y eso es lo que Dios no quiere, hermanos, que conozcamos el mal por vivencia propia, porque es sufrimiento. Jesús puede hacer nuevas todas las cosas y las va a hacer. Si Sí, entregas tu vida a Él ahora, Él va a hacer nuevas todas las cosas, pero siempre van a quedar cicatrices. No siempre va a quedar alguna cicatriz por ahí. correcto. Por otro lado, es interesante que a veces mucha gente cuando estudia o lee dice, pero ¿cómo? Comió y no se murió, porque Dios le dijo que el día que comas morirás. Bueno, ya estaba muerto. Adán y Eva ya estaban muertos, ¿no? Solo que ahora entra otro tema, que ya lo vamos a ver más adelante, que es la misericordia de Dios. Dios le concedió un tiempo de gracia para que Adán y Eva pudiesen arrepentirse, confiar en el medio que Dios iba a dar para que podamos obtener la salvación, como usted y yo. Usted y yo, querido amigo, estamos muertos, muertos por delitos y pecados, porque todos hemos pecado, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿por qué vivimos si hemos pecado? Si el pecado trae como consecuencia la muerte. Bueno, porque el Señor tiene misericordia y nos da tiempo de gracia. Calderón de la Barca decía una frase que era así, no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. O sea que cuidado, Dios te está llamando a tu corazón, como a mi corazón, y a Arnaldo también, a cada uno, para que podamos apreciar las verdades maravillosas del plan de salvación que Dios ha derramado a este mundo perdido en medio del universo a través de Jesucristo como Salvador. Por Amén. eso hoy vemos la caída, hoy vemos cómo fue lo que la Biblia revela, pero mañana vamos a ver cómo hizo Dios maravillosamente para que tú y yo podamos volver a ser herederos de todo eso que Adán y Eva perdieron. Tomás, ahora vamos a leer, bienvenido Tomás, vamos a leer ahora la cita debajo de la pregunta. El primer pecado consistió en la desobediencia, Génesis 3:17. Los mandamientos y ordenanzas de Dios han sido dados para nuestro bien, Romanos 7:12. La desobediencia a cualquiera de estas indicaciones es pecado, ¿no? Podríamos decir que el acto externo fue la desobediencia, ¿no? La desobediencia. Ahora, el por qué, podemos analizar el por qué, ¿no? En la salvación nos presenta la Biblia que es por fe, dice, justificado pues por la fe, paz tenemos para con Dios. O sea, la salvación es por entregarle nuestra vida a Dios, es confiar en Él. Y Eva no confió en Dios, confió en Satanás. Eva pensó como que Dios le estaba ocultando algo, como que Dios no le estaba dando algo que la podía hacer a ella superior. Eva se manejó por lo que ella veía y oía. Vio un ser alado porque después de la maldición la serpiente se arrastró, que hablaba. Hasta ahora ningún ser había hablado, este ser hablaba. Sus sentidos decían una cosa y Dios decía otra. Pero el cristiano tiene tanta evidencia del poder de Dios que debe negar lo que ha visto y oído y seguir lo que Dios dice. O sea, no es una película esto, es una cuestión de vida o muerte. Entonces ella desconfió de Dios, no tuvo fe en el Señor, no fue a hablar con Dios y acarició una idea, un pensamiento de ser superior que podríamos decir que fue una codicia. Recuerden, el 10º mandamiento es no codiciarás. Y no codiciarás nada, ni la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, que es la posición social de tu prójimo, el poder de tu prójimo, lo que sea, es no codiciarás, ¿no? Y todo eso podemos resumirlo en que ella amó más las tinieblas que la luz, se amó más a ella que a Dios, y eso es el ego. Y el ego es la raíz de todos los pecados, el querer estar uno por encima de todos, ¿no? Es la raíz de todos los pecados. Pregunta número 7.
Dios les había dicho que si comían... Llama, Sí. llama a Dios. No, discúlpame. La Sí. 8, nos vamos a la 8, a las 8. La 8 al 8. ¿Cómo llama San Juan a la desobediencia de la ley de Dios? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Exacto. Allí lo tenemos. Muy bien. Dice entonces, ¿Todo aquel? dice, primera de Juan, un poquito más abajo, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra pecado no es algo que se use normalmente, ¿no es cierto? Nadie le dice, hijo, no peques, a no ser que tenga un contorno religioso, Claro, claro. pero no se usa normalmente, ¿no? Pero bueno, pecado significa errar al blanco, errar al objetivo, correcto. Y la verdad que el verdadero sentido de la vida es poder vivir una vida en armonía con los principios del cielo, porque hacia allá vamos. El Señor Jesús nos quiere llevar al cielo y nos quiere enseñar a vivir aquí como vamos a vivir en el cielo. Bueno, no es fácil, pero con el Señor Él ha prometido que la obra que empezó, Él la va a terminar en tu vida y en mi vida. No estamos solos, querido amigo, para esta obra. Amén, 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 ¿no? Recuerden que el pecado es transgresión de qué cosa? De la ley. Y la ley de Dios, ¿qué representa? El carácter de Dios. O sea, cuando Jesús vino a este mundo, vino a representar el carácter de Dios y Él predicó los 10 mandamientos del Sermón del Monte. O sea, cuando dio las bienaventuranzas, el amor hacia los enemigos, el no juzgar, eso fue una explicación de lo que es realmente la ley de Dios, reflejar el carácter de Dios. Hay muchas palabras para pecado en la Biblia, pero la base es ir en contra del carácter de Dios. Está el pecado a propósito, está el pecado por ignorancia, y está, y no se asusten lo que voy a decir, todo lo bueno que hacemos, que es pecado. ¿Por qué? Porque todo lo bueno que hacemos está manchado. O sea, tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, lo mejor que yo hago, dice la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia. Las cosas mejores que yo hago. Imagínense las peores. Tenemos una hermanita de nuestra iglesia, Elena de Huay, que es una de las fundadoras de nuestra iglesia, que Dios se le manifestó mucho. Y ella dijo que las oraciones, los cantos de alabanzas, las oraciones de los verdaderos creyentes ascienden al Padre como un incienso, pero al pasar por los canales humanos suben sucias. Tienen que ser cubiertas con la sangre de Cristo. Y eso tiene que ver con cuando Juan el Bautista habla de Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ese corderito moría y con su sangre se cubrió los pecados. Jesús es el Cordero de Dios que murió para cubrir nuestros pecados, pero ya vamos a ver de eso más adelante, ¿ok? Más adelante vemos eso. ¿Te parece que pasamos a la 9? Sí, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Sí, 7 minutos. Ponerle acelerador. Bienvenida Marcela, Adriana. Un gusto verte a ti, haber visto a tu gatito por internet. Mi esposa, Dios te bendiga. Mi cuñada está ahí. Libertad Velázquez, gracias por acompañarnos. Y seguimos avanzando. Muy bien, vamos a meter el acelerador. Pregunta número... ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 6:23, claramente, es la muerte. Por eso todos morimos, porque todos hemos pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva y el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. O sea, cuando a ti te pagan porque te lo mereces o no te lo mereces. Exacto. O sea, la paga del pecado es muerte, nos merecemos la muerte. Dios prometió la muerte, pero Él en su gran misericordia nos dio la vida eterna, más el regalo de Dios es vida eterna, ¿no? Gracias a que Jesús vivió y Él ocupa nuestro lugar. Él vino a este mundo a ocupar el lugar del culpable siendo inocente. Él es el que paga por nosotros. La pregunta 10. ¿Hubo alguien que vivió sin pecado exceptuando a Jesús? Romanos 5:12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nadie, absolutamente nadie, porque por eso el texto bíblico dice, acá en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente, que se los leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, y por el pecado vino la muerte, el día que comas morís,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay nadie excepto Jesús que no haya cometido pecado. Por eso todos morimos, querido amigo. Por eso el Correcto. apóstol Pablo dijo que no hay justo ni aún uno. Y cuando el apóstol Pablo dijo, la mamá de Jesús estaba allí. Y él dijo, no hay justo ni aún uno. Y él es un Sí, y santo hombre de Dios, Pablo, Juan. O sea, el problema está que nosotros hemos hecho una imagen de los seres humanos de la Biblia que Dios nunca lo hizo. En la palabra de Dios se llama santos a los miembros de iglesia. Pero todos aquellos que se comunicaron con Dios, que estaban con Jesús, que nos hablaron de Él, todos tenían defectos y errores. Pedro lo negó 3 veces, después se arrepintió, después recibió el Espíritu Santo y predicó y se convirtieron multitudes y sanó a un cojo paralítico en la puerta. Pero en un momento el apóstol Pablo lo volvió. reprende porque está haciendo acepción de personas, estaba haciendo hipócrita Correcto, acepción de personas. Y Pablo correcto. lo reprendió y él agachó la cabeza y dijo, no, sí, tiene razón y siguió bien. O sea, la Virgen María cuando ora, hay una parábola que es la del fariseo y el publicano. El fariseo ora en pie, yo soy mejor que todo el mundo, no hice nada, agradezco a Dios. El publicano ni quería levantar la cabeza y decía, Señor, perdóname a mi pecador. ¿Cómo oró la Virgen María? ¿Como el publicano o como el fariseo? Dios perdonó al publicano. Y cuando María ora, ora como el publicano, dice, porque Dios vio la bajeza de su cielo. Ahora me dirán, bienaventurada María era humilde, pero nosotros la hemos imaginado como el publicano. ¿Ok? En la palabra de Dios, los hijos de Dios son todos pecadores, pero buscamos a Cristo de corazón con nuestros defectos y errores para que nos perdone y nos cambie. Pregunta número 11, aceleramos. Pues el hombre por sí solo, ¿puede el hombre por sí solo librarse de las consecuencias del pecado? Romanos Bueno, 7, 21 al 23. correcto. Romanos 7, Aquí San sí, Pablo dice, ¿no es cierto?, en forma su propia experiencia, que la tuya, la mía. sí. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, estamos cocinados, podríamos decir. Por eso quería decir al oyente que a veces puede pensar, no, a mí no me interesa la religión, yo voy a luchar para ser mejor. Nadie puede ser mejor sin la ayuda del Señor. Nadie puede obtener salvación sin Cristo, porque la salvación es ajena a nuestra posibilidad. La salvación viene de afuera, correcto. La salvación viene de la dádiva de Dios para con nosotros. ¿Lo aceptamos o lo dejamos? Ya estamos muertos en delitos y en pecados, por eso todos morimos. Pero para que haya resurrección, para que Dios nos restaure la vida, lo que Dios necesita es que yo acepte a Jesús como mi Salvador personal, que acepte el plan que Dios ha dado y revelado en su palabra, la única forma en que nosotros podemos volver a casa. A veces me da pena esas mujeres que dicen, ay, mi marido me maltrata, me engaña, pero él me promete que quiere cambiar, me lo dijo con la... Y sí, él le puede prometer todo lo que usted quiera y él le puede prometer de todo corazón, pero si no tiene a Cristo Jesús en el corazón, algo le falta. Y tener a Cristo, hay que estudiar la Biblia, hay que orar, hay que compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hay que tener una relación personal, así como cuando uno sale con un amigo que va a pescar, y no voy a ir con mi amigo para pescar, ¿y qué sabe de pescar? No sé nada, pero ya el otro día se compró una cañita, y después el anzuelito, ahora esta lombriz para acá, esta carnada, o sea, va cambiando, va aprendiendo, va disfrutando por un amigo. Cuando Jesús es nuestro amigo, vamos cambiando, vamos disfrutando de nuestro amigo Jesús porque es real, es real, ¿no? Él nos ama y nos bendice y nos va cambiando. ¿Mm? ¿Qué solamente puede librarnos del pecado? Primera de Juan 2, 1 y 2. Vamos a leer. Hijitos, dice allí, ¿no es cierto? Un texto precioso de San Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, miren qué belleza, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si te sentís cargado porque sabés que cometiste errores, si te sentís que has faltado delante del cielo
podés acercarte al Señor, arrodillarte en tu cama, acostarte y desde el fondo de tu corazón pedirle al Señor que te perdone en el nombre de Jesús, y en el mismo momento que lo hagas, el Señor cumplirá su promesa de perdonarte. Es maravilloso lo que Dios hace por nosotros y las formas sencillas en que nos enseña a ser librado de las cargas psicológicas, de los conflictos, de los problemas, cuando nosotros mantenemos una relación de amistad con Dios. Y el otro texto que es Romanos... Espere un poquito ahí. Está bien que tenemos que apretar el acelerador, pero también hay que remarcar algunas cositas, ¿no? A veces nos sentimos que cuando no estamos con el Señor, cuando no conocemos de Dios, tal vez hay alguien que me esté oyendo o me va a oír más adelante, que va a decir, pero yo intento y no puedo, mi vida es miserable, todo lo que toco lo arruino, lo rompo, lo destruyo, me ha ido mal en el matrimonio, la gente que en el trabajo, no sirvo para nada, tengo una vida miserable, soy un miserable, no tengo salida, ¿no? Pero fíjense el texto que nuestro hermano nos iba a compartir, Romanos 7, sí, Romanos 24, 7, 25. 24 y 25, hermoso, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Bueno, si entendiste el mensaje, te va a pasar lo mismo que San Pablo. Vamos a decir, bueno, entonces no tengo salida, ¿quién me va a librar de esto? Y ahí viene la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilla, ¿no es cierto? Podemos encontrar salvación en Cristo, porque Cristo ya vino, ya murió, ya expió nuestros pecados y tan solo le confesamos y le buscamos como nuestro Salvador personal. Por eso es que la salvación ya está ganada. La salvación ya está ganada. El mensaje de lo que es la palabra de Dios es para volver a unirnos a la familia celestial a través de la simple aceptación del plan de Dios para tu vida y para mi vida. Es gratis, lo que cuesta es la entrega de la voluntad a los principios del cielo. Sí, bienvenida, Janet, un gusto verte ahí, ¿no? O sea, como estaba comentando Eduardo, ¿no? El apóstol Pablo fue el apóstol que más predicó, que más hizo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesús tiene poder para cambiar todas nuestras tendencias heredadas y cultivadas, pero siempre va a haber una lucha contra nuestra naturaleza. Pero más de preocuparnos por las cosas que hago mal, tengo que preocuparme por con quién estoy y a quién estoy mirando y qué es lo que comparte mi corazón y qué es lo que alimenta mi alma, ¿no? Si amo a Jesús, hablaré de Jesús, compartiré de Jesús y mi alma pasará por encima de las pruebas y las dificultades. Ahora, ¿cuál será el fin de Satanás? Ezequiel 28, 17 al 19. Ezequiel Sí, 28. ese planteamiento está porque a veces uno dice, bueno, pero si existe el conflicto y por causa del enemigo somos tentados, resbalamos, caemos, nos engaña, y mientras él exista esto va a seguir igual. No, Dios tiene una solución y dentro de esa solución, que ya vamos a estudiar en lecciones más adelante, el fin de Satanás será lo que revela la palabra de Dios. En Ezequiel, capítulo 27, versículo 17 al 19. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Un día, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre va a dejar de ser. Exacto, un día el Señor nos anticipa que Satanás y el pecado ya no existirán. Ahora la pregunta es,
Hoy es el tiempo de gracia y hoy es la oportunidad que Dios nos da, una vez más, para poder aceptar este plan de salvación y ser librados de las consecuencias del pecado. Tenemos que decidir, siempre en la vida tenemos que decidir. Decidimos para un trabajo, decidimos para todo, constantemente decidimos. Pero la mayor decisión de la vida, la más importante, es decidir entre la vida eterna y la perdición eterna. Amén, amén, ¿no? Cuando iba a comenzar el estudio de esta lección, hice una oración y vi un pasaje muy lindo, muy lindo. Tenemos que en primer lugar tener la idea de que el pecado no es algo, no es un ciclo que se va dando, ¿no? Tiene un fin, tiene un punto final. Y hay un pasaje muy bonito en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, que nos muestra la realidad que estamos en un mundo de pecado, en un mundo donde luchamos contra el mal. Ahí en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, los amigos de Daniel, por obedecer a Dios, por poner la ley de Dios en primer lugar, iban a ser arrojados a un horno de fuego ardiente. ¿A quién le gusta ir a un horno de fuego? No sé, yo me quemo un dedo y grito. Me acuerdo cuando vi al dentista, me dice, ¿estás bien? No se preocupe que si me duele grito, le digo al dentista, y se ríe, se sonríe, ¿no? O sea, ¿quién le gusta sufrir? ¿Algún enfermo mental? Bueno, le puede gustar sufrir. Hay gente que le gusta sufrir y hacer sufrir a los demás. Eso es lo que el diablo hace. Cambia el carácter de Dios, nos cambia a nosotros a su imagen y semejanza, ¿no? ¿Qué pasó con estos tres personas, tres hijos de Dios, que fueron llevados cautivos a Babilonia desde Israel, que querían ser obligados a no guardar la ley de Dios? Y ellos eran obedientes en todo, pero no podían desobedecer a Dios porque Dios es todo, la paga del pecado es muerte, y la desobediencia a la ley es pecado. Y en Daniel 3, 17 y 18 nos dice la Biblia, he aquí, le dicen estos tres hombres al rey Nabucodonosor, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Estaban seguros que Dios los podía librar, dicen, y de tu mano nos va a librar. Y si no nos libra, si nos quemamos vivos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni también adoraremos la estatua que has levantado, ¿no? Estos jóvenes no iban a adorar un pedazo de piedra, ellos iban a adorar al Creador, o para vida o para muerte. Y en este mundo, dice Jesús, que vamos a encontrar aflicción. En este mundo la Biblia nos dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, contra principado, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad de las regiones celestes. Pero en este mundo la última puntada la da Dios. Y Dios nos prometió un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Dios nos dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque en la Biblia el morir es dormir. Y para el cristiano, en Cristo es ganancia. Así que, apreciados, los esperamos mañana a la misma hora a partir de las 7. Gracias por acompañarnos, pero Eduardo nos va a despedir con una oración pidiendo la bendición para Minerva, para Valentina, para Esther, para Dani, para Sara, para Yeserni, para Waldina, para Tomás, para todos, para Libertad, para Marcela. Uy, para cuántas personas que hay aquí, ¿no? Para todos, para Miriam, ¿m? Que Dios bendiga a todos los que están escuchando y los que van a escuchar, y los que ellos representan, porque la gran mayoría de ellos no están solos escuchando, están escuchando acompañados. Oramos. Sí, y Querido para Marista, Padre, que va a te damos escuchar muchas después. gracias, en primer lugar, por la oportunidad de poder compartir este tema que nos revela el gran conflicto, la caída de Lucifer y cómo se ha transformado en el adversario y cómo engaña al mundo entero. Pero gracias te damos y te alabamos porque en Jesucristo tú has dado una salida a este problema. Amén, En Señor. Jesús podemos obtener no solamente el perdón, sino la restauración y la restitución a poder ser participantes de esa familia celestial. Sí, Señor. Padre, te damos gracias por estar en estos momentos juntos elevando nuestras peticiones a ti. Sí, Señor.
Sabemos que lo hacemos con defectos, pero sabemos que son rociadas con la sangre de Cristo Amén. y que tú recibes los sinceros deseos de nuestro corazón. A veces las palabras no pueden expresar con perfección lo que tú conoces desde nuestro interior. Por eso te agradecemos, porque a través de Jesucristo tú haces todas las cosas lo mejor para nosotros. Y queremos pedirte una bendición por cada oyente, no solamente los que han participado en esta noche, sino a ellos que lo verán después, en algún Amén. momento, porque tú usas estos medios de comunicación para llevar el Evangelio. Tú conoces a esa persona, Susana, Pablo, Juan, Rosa, que necesita el mensaje de hoy. Que algo que dijimos sería de bendición para ellos, y tú te ocupas de que de alguna manera ellos se conecten en un momento y puedan escucharlo. Amén. Por eso, Señor, haz que podamos compartir estas verdades de tu palabra con otros, lanzándola como semillas en medio del viento, y tú te encargarás a través de tus medios de llegar a los corazones y de sembrar la semilla de la verdad en algún corazón que verdaderamente lo necesite. Por eso te agradecemos, pedimos una bendición para cada uno de los que hemos participado. Amén. Y que bendigas no solamente a las personas que han participado, sino a las familias que Gloria. ellas representan. Te agradecemos, te lo pedimos con todo el corazón, humildemente, en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Recuerden, el próximo martes a las 7 de la noche, de martes a jueves, seguimos con este programa especial. Gracias, Eduardo, por acompañarnos, por dedicar tiempo, esfuerzo a estar con nosotros. Y bueno, buenas noches, que Dios los bendiga. Un beso, un abrazo para todos y nos vemos. Nos vemos, gracias. Con la gracia de Dios.